Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca del perdón. En el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Aunque el creyente lleve años en una congregación religiosa y haya sido bautizado, incluso en aguas, en el nombre de Jesucristo, si no muere al pecado, jamás será efectivo el perdón en su vida del nuevo pacto. 2. El bautismo es una ceremonia de sepultura y resurrección en Cristo, por lo que es una declaración pública a la muerte del pecado y mi nacimiento en Cristo como nueva criatura. 3. Tanto la muerte en el bautismo como la resurrección es lo que Pablo deja claro en la carta a los Colosenses. Pero el apóstol también quiere explicarnos que Cristo anuló el acta de los decretos que se opone a nuestra adopción y herencia. Por lo que tanto, el acta como el poder del enemigo en ella contra nosotros fue crucificado en la cruz con Cristo. 4. En resumen, el bautismo tiene 3 puntos implícitos. Primero, la circuncisión por medio de la fe, que es el procedimiento quirúrgico que Cristo hace para extirpar el pecado en nosotros, o la atadura del pecado. Segundo, el bautismo es el único rito público que evidencia mi sepultura con Cristo y mi renacer en Él. Y tercero, el bautismo me da vida, pues Cristo me da una nueva vida por medio del bautismo. 5. El precio de la cruz fue el costo que pagó nuestro Señor para que usted y yo fuésemos libres del pecado y podamos disfrutar de la herencia en Cristo y, por supuesto, de todos los beneficios del pacto en Jesucristo al convertirnos en hijos de Dios. Y sexto y último, es absolutamente necesario cambiar la mentalidad cuando entendemos nuestra condición de muertos en pecados. Fue ese el punto central de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. La idea no era culpar a los judíos por la muerte de Cristo, sino de abrirles paso a la salvación por medio del cambio de mentalidad y el bautismo. Como ya vamos entendiendo, el cambio de mentalidad es pieza fundamental no solo para estar en Cristo, sino para entender que todo lo que he vivido en mi humanidad y mis delitos y pecados deben morir en mí para que Cristo pueda vivir dentro de mi vida. Pablo, cuando oyó la voz de Jesucristo en el día que iba de camino a Damasco para apresar a los hijos del Señor por blasfemos según él, Pablo cayó en tierra y toda su vida cambió en ese momento. Pablo entendió que era un transgresor, que estaba atacando al propio Dios con perseguir a sus hijos. Así es el relato que nos deja el hermano Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 9. Por eso que vengo insistiendo que si usted quiere realmente ser un hijo y no jugar a ser un fariseo creyente hipócrita los domingos, debe tener un encuentro real con el Señor. ¿Por qué la dureza de esta expresión? Hermanos, no podemos seguir en la actitud de jugar a ser hijos del Señor. No podemos jugar a ser iglesia. No podemos tomar las reuniones como eventos de entretención y de esparcimiento. No, hermanos. Ya no hay tiempo que perder. Hoy es el día del cambio. Hoy debes tomar la decisión de a quién quieres seguir. Si a una congregación religiosa y sus ritos, o realmente seguir a Cristo y ser parte de la familia del Dios Todopoderoso, que dicho sea de paso, es un verdadero privilegio del nuevo pacto.
El Tanaj, o el Antiguo Testamento como lo conocemos, tiene una riqueza importante de hombres que, conociendo a Dios, teniendo incluso experiencias reales con el Señor, igual erraron al blanco, igual pecaron, y tanto o más que usted y yo. Uno de esos hombres que vamos a relatar es David. Ya lo dije algunos episodios atrás, David conocía a Dios, no era un ignorante del poder del Señor. Es por ello que desde joven, en su oficio de pastor, David tuvo encuentros con osos y leones previo a enfrentar a Goliat, el hombre que aterrorizó a todo Israel. En el libro de 1 Samuel nos relata el testimonio que le entrega David al propio rey Saúl de sus experiencias que tuvo siendo pastor. Leamos 1 Samuel capítulo 17 y dice, el versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 30 al 37, en la versión Reina Valera. La fe de David tenía un sólido fundamento en las experiencias con Dios. Él sabía perfectamente que el Señor lo había librado antes y tenía total convicción, total seguridad que lo iba a librar frente a Goliat. Nadie tenía tanta convicción en Israel en ese momento como la que tenía David. Por eso he dicho que la fe es sólida si tienes un encuentro real con el Señor y tienes experiencias reales en tu vida con Él. Esto no es simplemente creer o leer acerca de la Biblia y el Evangelio, pero el Evangelio se cimenta en la experiencia y demostración del poder de Dios. Por eso que no somos creyentes, somos hijos. David se convirtió en rey porque era conforme al corazón de Dios. David no era elegible a los ojos humanos. Así es el diálogo de Dios con Samuel en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. El joven David, después de varios años, entre los cuales hasta sufrió persecución, como lo deja claro 1 Samuel capítulo 24 al 26, se convirtió en un hombre de ejército y asume el reinado de Judá a los 27 años. Y ya para los 34 años asume como rey de todo Israel. En el corazón de David estuvo el poder cambiar la carpa del tabernáculo en donde Dios habitaba por un lugar más digno de la grandeza del Señor. Es por ello que le nace la idea a David de construir un templo para Dios. Así lo deja registrado el libro de 2 de Samuel capítulo 7. Es importante ver que David tiene un corazón noble delante de Dios. En su corazón está todo el deseo de agradar al Señor. Sin embargo, Dios hace un pacto con David. Él no va a construir el templo para Dios, sino que lo hará uno de sus hijos. Pero Dios establece que el trono de David será para siempre. Así lo deja registrado 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Entonces David gozaba de una fama de renombre. Dios le había entregado a todos sus enemigos en sus manos. Además, Dios firmó un pacto de perpetuidad de su trono. David tenía todo lo que un hombre en Dios podría tener. Sin embargo,
ese hombre, en su naturaleza, está el pecado. Recordemos que la naturaleza pecaminosa era parte de su vida. David incluso es consciente de esto. Él mismo, en el Salmo 51, versículo 5, dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él sabe que la maldad, transgresión y pecado de Adán estaban en su genética. Por ello que un hombre que gozaba de la comunión con Dios no está exento de caer si se descuida en su caminar. Es por eso que ese día llegó. Leamos, 2 de Samuel capítulo 11 dice: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. David sucumbió a los deseos de su humanidad, y en su ociosidad, él miró a esta mujer y la tomó. Y era una mujer que no le correspondía tomar. Como rey, él podía desposar a cualquier doncella, pero no tenía el derecho de tomar a una mujer casada. Es por ello que el pecado entró en él por estar ocioso en el palacio. Y esto lo llevó a seguir pecando. Sigamos leyendo. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aún aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió a David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David primero quiso hacer pasar el niño por hijo de Urías Heteo. Para eso hace que Urías vaya inmediatamente a su casa y duerma allá. Con esto no asumir su paternidad. Y al ver lo recto que Urías era, siguió maquinando algo peor. Entonces manda a poner a Urías en el frente de la batalla, para que muera. Es increíble ver cómo un hombre de tanta experiencia en el Señor puede caer tan bajo. Roba, engaña, adultera y se convierte en un homicida. Todo en cuestión de pocos días. Toda esta experiencia hermosa con el Señor echada por la borda. Años de permanencia en Dios los cambia por satisfacer los deseos de su humanidad. Versículo 23 y dice: y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno
ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasó el luto, envió David, y la trajo a su casa, y ella se convirtió en su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Según de Samuel capítulo 11, versículo 1 al 15, y del versículo 23 al 27 en la versión Reina Valera. ¿El pecado de David lo había visto el Señor? ¿Dios sabía que David podía pecar? Claro que sí, hermano. Pero no es la elección de Dios, es la elección de David. Ya dijimos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, es una elección consciente el hacer lo malo. Este hombre de Dios de tantas hermosas experiencias, en la presencia del Señor, había pecado y de la peor manera que se puede pecar. Hace abuso de poder y toma sin ninguna misericordia lo que no es suyo. Hermanos, ¿cuántos hombres de Dios no hemos visto pecar de horrenda manera? ¿Cuántos hombres que hicieron bien cayeron de la manera más terrible? Son tantos que podíamos pasar horas hablando de ellos. Tomamos el ejemplo de David, porque David no es un hombre pecador que no conoce a Dios y que fue llamado a ser parte del linaje divino. David es un hombre creyente que tiene claro quién es Dios y conscientemente peca contra el Señor. Y el pecado, como una gangrena, se había extendido en su cuerpo, contaminando su mente a tal punto de justificar en su autoridad mandar a matar a alguien. Cuando vemos delitos como este, la mayoría de nosotros hace un juicio y condenación de cualquiera que transgrede la ley. Nadie se demora un momento en pensar con misericordia. Nadie se detiene en su lengua de emitir y acrecentar juicio contra el tal. Es más, somos rápidos para crucificar al pecador. La mala enseñanza improntada por siglos de la religión sobre los seres humanos es el mecanismo que el enemigo usa para que no accedamos al perdón. Es increíble cómo el enemigo mantiene atados en la culpa a muchos hijos del Señor. Mire cómo se expresa David por su falta y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, versículos 3 y 4 en la versión Reina Valera. El silencio de David de sus pecados fue un cáncer que le empezó a comer los huesos. Su vigor se fue. Su verdor de vida se estaba muriendo, se estaba secando. El pecado lo estaba matando. Y yo le pregunto, ¿Dios puede perdonar crímenes de este nivel? Claro que puede. Es más, el sacrificio en la cruz es tan impresionante que su sangre es capaz de borrar estas y muchas maldades del ser humano. Sin embargo, para acceder al perdón, debes cambiar de mentalidad. Debes renunciar a ti, debes declarar tus males. David fue carcomido por su maldad, el gozo se le había ido y obviamente la comunión con Dios. Pese a eso, Dios siempre estuvo con él allí. Pero el engaño del pecado le cegó la vista, a quien en su juventud y trayectoria había tenido tanto respaldo de Dios. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Acaso te sientes no merecedor del perdón de Dios? ¿Acaso el enemigo te tiene ciego que hoy no sabes cómo llegar a los brazos de quien te ama de manera incomprensible? ¿Tan grande es tu pecado que no sabes cómo librarte de él, pese a que el Señor ya te liberó? ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Oremos al Señor. Padre, gracias te doy por observar la vida de David, por observar que este modelo que David nos presenta en la Escritura es un modelo tantas veces repetido en tantos hijos tuyos. ¿Cuántas veces hemos visto hombres grandes cuyos nombres resuenan en nuestras cabezas en estos momentos y han caído de la peor manera? Porque no han sabido confesar sus pecados, porque no han sabido ser tratados como hermanos, como hijos, sino que en el modelo religioso han sido enaltecidos por el don que poseen
y no por el efecto y la obra de Dios en ellos. Padre, ayúdanos en esta hora a no ser rápidos para condenar, a no ser rápidos para emitir juicios sin saber. Perdona a aquellos que son en esta hora de lengua fácil para emitir juicios y también para condenar a los hermanos cuando los que hacen tales cosas son tan pecadores como los mismos que han pecado. Permite que en esta hora estas ondas lleguen a todos tus hijos y haya un cambio de mentalidad. Hoy es el tiempo, hoy es el día que tenemos que dejar la capa religiosa que hemos cargado por años y empezar a abrazar el Evangelio de Cristo y empezar a tener vidas libres del pecado, libres de la atadura y la obligación. Dejar de ser esclavos de la maldad. Dejar de ser esclavos de ritos y tradiciones que no llevan a nada. Padre, yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo remueva el entenebrecido entendimiento de muchos y en esta hora procedan al arrepentimiento y cambien de mentalidad para que hoy día la luz de Cristo sea una realidad en sus vidas y lleguen a ser sanos y libres en tu gloria, Señor. Ninguno de tus hijos sobra en este minuto. Es más, tus hijos hacen falta, porque la tierra está pidiendo que los hijos del Señor se manifiesten para tener total redención. Así lo dice tu palabra. Permite que en esta hora este mensaje sea, Señor, compartido por muchos, porque es tiempo de la liberación. Es tiempo de dejar de ser cristianos a media, cristianos que calientan bancas y no hacen absolutamente nada, ni siquiera por los hermanos de su propia congregación. Señor, te ruego por misericordia que tu Espíritu Santo se mueva y sea una realidad en tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para el último episodio acerca del perdón y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu
llevar la cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré al